Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy bonito día. Yo soy Patricia Flores Hernández, colaboradora de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. El día de hoy traemos un tema muy interesante para que llegue a los espacios en donde nos encontramos ante esta contingencia de salud. Y en estos temas, ¿por qué es importante? Porque una de las problemáticas más invisibilizadas respecto a la violencia de género son las secuelas que esta violencia deja en sus víctimas, tanto mujeres como niños o niñas. Hablamos de aquellas secuelas en los conflictos bélicos, como por ejemplo el secuestro, ¿no? Donde presenta mayor interés. Sin embargo, se ignoraba, ¿no? Que la violencia familiar, la violencia desarrolla un estrés postraumático, la cual afecta a múltiples víctimas sin que sean fielmente diagnosticadas, por lo que no reciben herramientas necesarias para superar un episodio de esta índole. ¿Y por qué sucede esto? Porque en sí mismo es parte de la cultura patriarcal, parte de esa cultura capitalista que no cree a las mujeres, ¿no? Y más bien que nos cree que vemos estos episodios de manera exagerada y por lo tanto minimiza nuestros síntomas después de un episodio claramente de violencia. Y por eso yo te invito a que analicemos, ¿no? Hablando de estrés postraumático, vamos a ver cómo esas secuelas físicas y psicológicas en las víctimas de violencia son numerosas. Yo te invito a que me digas, ¿no? A que tú te contestes cuáles son las diferencias entre agresión y entre violencia. Cuando nosotras hablamos, cuando yo te hablo de estrés postraumático, nos vamos a referir a un patrón de síntomas, aquellos que van a desarrollarse en una persona después de haber estado expuesta a un estímulo traumático. Háblese de un delito, de una violación, de un abuso sexual infantil, de algún accidente automovilístico, de algún episodio de tortura, algún desastre natural, pero vamos a abundar en lo que son personas víctimas de abuso físico, sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? En el ámbito doméstico. Pero para esto, ¿qué es la agresión? La agresión es una tendencia de actuar, es algo instinto, ¿no? Que es bajo el instinto. Es una respuesta que mi cuerpo de manera natural va a dar para proteger mi persona. Esto lo ocupamos, ¿no? Cuando estamos en peligro, cuando podemos ver, ¿no? Que queremos a violentar a alguien, le aventamos algo y esta persona en automático va a reaccionar para protegerse en sí misma. Sin embargo, cuando hablamos de violencia, yo me atrevo a poner esta imagen porque es muy regular, ¿no? La violencia que la presente de un hombre a un hombre lo violenta otro hombre. Y este hombre va a violentar a la persona que él considere más vulnerable, en este caso, en el ámbito en el que estamos platicando, pues va a ser a su pareja, a la esposa, ¿no? Y la esposa muy probablemente también desemboque esta furia, desemboque esta violencia a niños y niñas dentro del hogar al considerárseles también vulnerable. ¿Qué va a pasar con estos niñas y estos niños y estas niñas? También van a violentar, pero ellos a quién? A los más próximos, son sus compañeros de la escuela, sus juguetes, sus muñecos. Ahí se va a ver por qué. ¿Por qué podemos ver que esto sucede de uno en otro integrante de la familia? Porque la violencia es algo que se aprende, es algo que se imita, es intencional. ¿Y cuál es la intención? Pues es provocar daño, someter a una persona, ¿no? Controlar a esta persona. En otros espacios virtuales hemos visto o hemos trabajado los tipos de violencia. Hablamos de la ley de acceso de las mujeres a una libre de violencia, en donde en nuestro artículo 5, fracción cuarta, es ahí donde nos describe que es cualquier acto u omisión basada en su género que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En esta ley
Yo aquí te pongo 10 tipos de violencia, ¿no?, contra la mujer que hay. Sin embargo, vamos a indagar un poco más o vamos a referir un poco más en lo que es la violencia física y la violencia psicológica. En esta misma ley de acceso de las mujeres a una libre de violencia, también en nuestro artículo 8, ¿no?, nos habla de la violencia en el ámbito familiar y nos dice que es cualquier acto, abuso de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, económica, patrimonial o sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, ¿no? En este caso, el agresor tenga o haya tenido una relación de parentesco por consanguinidad, por afinamiento, matrimonio, concubinato o noviazgo, o mantenga o haya mantenido una relación análoga con la víctima. Y entonces vamos a ver cómo se construye este estrés, esta violencia para generar estrés postraumático. La violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja es una problemática social y de salud pública que afecta sobre todo, ¿no?, obviamente a quienes la padecemos, a quienes sufren esta violencia. El hogar, paradójicamente, el hogar se considera o debería considerarse como el lugar más seguro para los integrantes de la familia. Sin embargo, este constituye un espacio donde las mujeres, niños y niñas experimentan mayor riesgo de vivir una situación de violencia. Ya lo habíamos comentado, por las parejas o por las exparejas. Se dice, ¿no?, en análisis, en estudios, investigaciones, la pérdida de años de vida saludable. Recordemos que las mujeres tenemos una esperanza de vida mayor que los hombres por no tener por no acercarnos a aquellos factores de riesgo. Sin embargo, la violencia de género se ha situado en el tercer lugar después de la diabetes y después de las complicaciones de parto, ¿no? La violencia de género se ha posicionado y es una de las causas principales del deceso, de la muerte, ¿no?, de la muerte de las mujeres. La violencia machista, que es la que está provocando la muerte prematura y también es la que está dejando mayores secuelas, tanto físicas como psicológicas, en las mujeres. ¿Cuáles son las consecuencias? Hablábamos que tiene muchas consecuencias, todas son negativas, tanto físicas como psicológicas, tanto para la víctima como para las personas que integran nuestro núcleo principal, nuestro primer núcleo, ¿no?, que son hijos, hijas. Inclusive también va a afectar cuando vive con nosotros personas de la tercera edad, personas adultas mayores, perdón. Y estas consecuencias también son de gravedad porque constituyen a la violación de los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, en nuestra cultura que hablábamos, una cultura machista, una cultura patriarcal y capitalista, pues le ha restado importancia y ha mencionado o lo ve como algo normal. La violencia de pareja, la violencia familiar se considera normal porque es en un ámbito privado. En algunas comunidades, inclusive que pertenecen a valles centrales, todavía podemos escuchar que si ven a una pareja discutiendo, a un hombre que empuja a una mujer, que le está gritando en la calle, inclusive que la está golpeando, no se meten, no la defienden, no le hablan a este hombre violentador, porque dicen que son conflictos maritales y que los tienen que resolver entre ellos. Sin embargo, el único que resuelve es el hombre y que en la mayoría de las veces es a golpes. Y entonces la sociedad genera esta postura e inhibe estas conductas, considerándolas como normal y teniendo una falta de atención. ¿Por qué? Porque se considera que es conyugal, que es familiar y que es doméstico. Entonces, que lo arreglen entre ellos. Esto hace también que el violentador adquiere un dominio permanente tanto en la víctima y él se sienta seguro que la sociedad, que la ley, que la justicia no le va a hacer nada, ¿no?
estas consecuencias o este tipo de acto de violencia lo vamos a ver tanto en aquellas conductas activas como en aquellas conductas pasivas. Hablo de aquellas conductas activas porque también las podemos referir como visibles e invisibles, ¿no? Aquellas activas, yo te mencioné estas, hay muchas más, como lo hemos visto en otros espacios virtuales, como escupir, abofetear, patear, dar puñetazos, un empujón, también golpear con armas, ¿no? O alguna sumisión de sustancias químicas, ya sea para agravar, para abusar sexualmente de la pareja o de la persona a quien tú ejerces, a quien el hombre ejerce violencia. Hablamos de aquellas conductas pasivas, inclusive que son causadas, que este daño, ¿no?, físico es causado por el violentador con el que vivo, y aún así me priva de la atención médica, ya sea por la enfermedad que yo tenga o por la lesión, también como un acto de superioridad, de que él decide, ¿sí?, te acerca o no a una atención. Esto es intencionado y es un riesgo ante la vida de las mujeres. En estas secuelas que hablábamos, tanto físicas como psicológicas, muchas de las veces se habla de lesiones menores, pero siguen siendo lesiones. Y yo te refiero varias aquí, como lo son moretones, el síndrome de dolor crónico, la fibromialgia, que es el dolor muscular, fracturas, ¿no?, inclusive la pérdida de nuestra vida. Quienes tienen la mayor facilidad para detectar son el área médica. Cuando las mujeres vamos a consulta médica, cuando vamos al centro de salud, no sé, por alguna otra situación, o llevamos a nuestras hijas y a nuestros hijos, es el médico o la médica quienes van a observar que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando se nos pregunta, es muy difícil que las mujeres podamos expresar que realmente vivimos violencia. Hemos escuchado que las respuestas es como, es que me caí de la escalera, o estaba yo trapeando y me resbalé y por eso me golpeé en la cara, o por eso traigo fracturado el brazo, ¿no? Situaciones así. Sin embargo, existen otras secuelas psicológicas que se van a ver en nuestra autoestima, en nuestro sentimiento de inferioridad, de vergüenza, de culpabilidad, y que constituyen un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque a través de estos y de la potencialización de estos podemos desarrollar un trastorno. Hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos del sueño, algún disociativo, ¿no?, disfunciones sexuales o de consumo de sustancias, entre otros. Y entre ellos, ¿no?, hablamos, yo te refiero aquí a algunas otras. Entre todas estas estamos hablando del estrés postraumático, y que también puede hacerse un trastorno. Diversas investigaciones señalan que el trastorno de estrés postraumático es el trastorno más frecuente desarrollado por las víctimas de violencia de género. ¿Y por qué? Porque se desarrolla mayormente porque van a perpetuar, van a verse en la integridad emocional de la mujer, ¿no?, en la violencia que es ejercida ante ella. Y hablábamos que comienza desde la violencia psicológica, en la intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa, cuando la pareja humilla, te descalifica frente a tus hijos, a tus hijas. Ejemplo de ellos cuando te dice que para qué hablas, que dices puras tonterías, de que tu opinión no importa, de que las mujeres calladas nos vemos mejor. Y aunado a eso nos ridiculizan frente a nuestra familia o de manera privada, ¿no? Esto va aunado a que nos aíslan a la mujer para tener un mejor control. No puedes platicar con nadie porque esto va a generar una molestia y esto va a generar más violencia, ¿no? El dinero que se le da a la mujer para, no sé, para los alimentos, para la compra de algo de la casa, se le tiene muy medido, porque también puede ser una fuente de que esta mujer se salga del dominio completo que tiene el hombre. Y entonces van a empezar las amenazas, los maltratos,
no tanto a las mujeres como a los niños y a las niñas. Destruyen las propiedades, los accesorios, la ropa. Inclusive nos hemos encontrado con mujeres que el violentador les corta el cabello, ¿no? Porque ya estás, se nos considera que ya estás vieja, que ya estás o muy delgada, o se empieza a criticar hacia tu cuerpo. Y entonces estas amenazas repetidas, ¿no? Que muy probablemente también puede ser de divorcio, de separación, y no es que la mujer no quiera divorciarse o no quiera separarse de este violentador, sino que el argumento del violentador es la amenaza de que me voy a divorciar, de que te voy a dejar, pero te vas sin tus hijos. Los hijos se quedan conmigo y eso hace que las mujeres también se detengan. Esto pasa de manera frecuente hasta llegar a un punto en negación de la violencia. Yo les comentaba cuando las mujeres van a atención médica y si un médico les comenta, ¿no? Les pregunta si están sufriendo violencia, es muy normal, ¿no? De que las mujeres digan que no están sufriendo violencia. Y entonces, otra de las cosas que pasa es que la atribución de la responsabilidad absoluta es de la víctima. Yo hago que mi pareja se enoje, yo hago que el hombre se enoje y por eso hay esos episodios de maltrato. La violencia familiar en este ámbito doméstico, en este ámbito, mantiene este patrón de conductas abusivas, todo lo referente al maltrato, como lo hemos venido platicando. Y la intención, pues decíamos, es ganar poder, es mantener ese poder, abusar de este poder para tener control sobre la mujer, sobre la familia, sobre los niños, las niñas. Este patrón de conducta lo vamos a ver en el círculo de la violencia, que en algún otro momento también lo hemos platicado. Sin embargo, aquí yo menciono a Leonor Warkel, quien ha puntualizado en el círculo de la violencia. Ella nos habla de 3 episodios de la violencia y nos dice que en la acumulación de la tensión, ¿no? Empiezan a haber cambios. Estos cambios van a ser repentinos e imprevistos en el estado de ánimo, pero son prolongados. Es decir, va a pasar un tiempo en que estos cambios de manera como latente, de manera progresiva, se vayan presentando. Sin embargo, también nos dice que las mujeres podemos identificar cada fase del círculo de la violencia. Y entonces cuando empezamos a observar de que el hombre empieza a ponerse, a cambiar de humor, empezamos a complacer, a minimizar los hechos para que él baje esta intensidad, ¿no? Empezamos a justificar, porque es entonces cuando el violentador empieza con los maltratos psicológicos. Sin embargo, esto al no detenerse, porque el violentador no tiene esa habilidad, no tiene esa capacidad, sobre todo, llega la explosión violenta de la agresión y es ahí donde el violentador descarga toda la fase anterior y entonces produce violencia física, produce violencia psicológica y violencia sexual. Esto es para dar una lección a la víctima y de hacerle saber que él tiene la razón. La etapa de explosión de la violencia es muy breve. Esto va a ser como un efecto de choque, como una negación de incredulidad entre lo sucedido. Y entonces viene la siguiente fase, que es la culpa, el arrepentimiento y las promesas, en donde ya no hay tensión, ya no hay agresión, sí hay pérdida de control, pero es momentáneo, ¿no? Pues decir, ay, es que no quería hacerlo, esto es que tú, pero ya no es con esa gran tensión, ¿no? Con esa ira. Y entonces es aquí donde para la mujer hay 2 cosas. Aquí es muy difícil para la mujer tomar esa decisión de alejarse del violentador, pero también es aquí donde existe la mayor posibilidad de alejar a la mujer. Si logramos identificar las mujeres este círculo de la violencia, después de la tensión, la explosión violenta, existe la posibilidad o la mayor posibilidad de que se nos permita el contacto fuera de nuestro hogar. Y es ahí donde tenemos la oportunidad
Sin embargo, muchas de las veces no nos encontramos, no logramos identificar una red de apoyo o alguien que pudiera ayudarme o expresar la necesidad de esta ayuda. Al mostrar este arrepentimiento fingido, estamos, ¿no?, supuestamente en esta etapa de la reconciliación, las mujeres empezamos a ver algo positivo de la relación. Empezamos a buscar eso positivo y entonces pues ya ignoramos los insultos, ignoramos las descalificaciones, minimizamos lo sucedido y empezamos a negar los malos tratos, ¿no? A partir de la culpa, es que si yo lo provoqué, es que si yo no hubiera dicho eso, es que si yo me hubiera apurado, entre otras cosas. Y entonces atribuimos también estos incidentes y esta violencia a factores externos, no a la pareja. Cuando llega en esta situación, las mujeres no percibimos. Cuando ya las mujeres no percibimos este ciclo, las fases de este ciclo, y empiezan a ocurrir de manera aleatoria, entonces hemos pasado a otra etapa, ¿no? ¿Y qué me refiero a otra etapa? Estamos hablando de la escalada de la violencia, es decir, cuando ya no hubo la acumulación de tensión, la explosión violenta de la agresión, la culpa, el arrepentimiento, la reconciliación y la aparente calma, sino que se salta ahora o es más breve la acumulación de tensión y la explosión violenta, la acumulación de tensión y la explosión violenta, hemos pasado a una escalada de la agresión, es decir, a una escalera de la violencia. La fase de arrepentimiento ya no media el ciclo, por lo tanto, acaba por desaparecer. ¿Cuáles son las consecuencias en la salud mental de esta violencia contra las mujeres? Las consecuencias pueden ser moderadas a graves y en algunas otras consideradas graves ya como un trastorno psicológico. Y hablamos de estas consecuencias, pueden persistir, ¿no?, cuando el maltrato ha desaparecido. Todavía van a estar presentes, vamos a desarrollar síntomas y ciertas actitudes. Mientras más severo es el maltrato, mayor va a ser el impacto en la salud física y en la salud mental de las mujeres o de los niños o niñas. Y en este impacto en el tiempo también va a haber a partir de diferentes tipos de maltrato y de múltiples episodios de la violencia, es decir, se comienzan a acumular. En esta etapa o en este episodio también vamos a explicar, ¿no? Vamos a referir el síndrome de la mujer maltratada. Hablábamos de la espiral de la violencia, cómo se va reduciendo las mujeres. Ya no percibimos la existencia de alternativas que nos permitan protegernos. Y esa es parte de las secuelas psicológicas de la violencia contra la mujer, ¿no? Empezamos a presentar distorsiones cognitivas, es decir, vamos a minimizar, vamos a negar la violencia y vamos a empezar a adaptarnos, a soportar estos incidentes, esta violencia que es maltrato agudo. Y al adaptarse a esta situación aversiva, va a incrementar la habilidad para afrontar los estímulos adversos y vamos a minimizar el dolor. Podemos ver que existen mujeres, sobre todo cuando hay violencia sexual, es como si se separaran en ese momento de la realidad y es como si aquí en este acto violento solamente está el cuerpo y yo imagino que estoy en otro espacio para no sentir ese dolor, para no vivir ese momento de manera completa, ¿no? De manera integral, mi cuerpo y mi persona y mi alma. Y entonces pueden cambiar la forma de verse en sí mismas, la forma de ver a los demás, la forma de ver al mundo, la forma de ver a la sociedad. Y la mayoría vamos a desarrollar, o la mayoría de las mujeres que estamos en una situación así, van a comenzar a desarrollar síntomas que se presentan, ¿no?, de acuerdo a unos criterios de diagnóstico del trastorno de estrés postraumático. Aparece cuando la persona ha sufrido estos acontecimientos de violencia física o que representan una amenaza para su vida o la integridad de ella, de otra persona, ¿no?, cercana. Recordamos que hablábamos de la integridad emocional, cómo es que el violentador
va adueñándose, va fracturando, va desegmentando esta integridad emocional que tengo como persona, y a raíz de esa se va posicionando en este dominio y en este poder hacia la mujer. Y entonces, cuando la reacción emocional experimentada implica una respuesta intensa de temor, de desesperanza, de horror, muchos de los violentadores hacen conductas extremadamente violentas ante una mujer, ya sea que matan a una de las mascotas que hay en casa, que golpea, que amenaza. Nos hemos encontrado un ejemplo de ello en algún momento, una situación de una usuaria que se acerca y en algún momento nos comenta que su violentador, su pareja, la había amenazado con matar a otro de sus hermanos. Sin embargo, en efecto, uno de sus hermanos había muerto, pero era por otra causa. No en este caso su pareja lo había matado, pero él ocupó esto para mantener con miedo y para someter más tiempo a esta mujer. Y entonces muchos de los hombres logran hacer un acto así para que haya mayor impacto, ¿no? Mayor terror en la mujer y no se atreva a salir de ese círculo o de esa vida. ¿Cuáles son los factores, ¿no? Aquellos que van a predecir el desarrollo de un trastorno de estrés postraumático? Va a partir de la frecuencia, ¿no? De la severidad del evento y de la tensión experimentada. Vamos a empezar a presentar síntomas. Uno de ellos en la tensión experimentada es que la mujer haya sido expuesta a uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad y la de los demás, ¿no? Como en el caso que yo les acabo de contar. Y entonces el temor va a ser intenso, la desesperanza de vida y el horror es intenso. No hay salida. Volvemos a recordar el espiral de la violencia, cada vez es más pequeño lo que yo considere que las fortalezas que pudiera tener para salir de un círculo de esta índole. Otra característica son los acontecimientos experimentados, es decir, la presencia que hubo, y esto va a repercutir en los recuerdos de esta situación, de este acontecimiento estresante, y que me van a provocar en la usuaria, en la mujer, un malestar. Ejemplo de ello van a ser imágenes, pensamientos, sueños, percepciones que va a tener de manera recurrente. La sensación de estar reviviendo esa experiencia puede despertar en las noches gritando, llorando, aterrada, pensando que su violentador está ahí. Dentro de los malestares psicológicos intensos también va a haber respuestas fisiológicas, como la agitación nerviosa, la angustia, el miedo, ¿no? de que piense, de que reviva un evento así. Otra de las características va a ser la evitación de estos mismos pensamientos, sentimientos. No va a querer hablar de este tema. Una sola palabra la puede regresar a un episodio estresante. Las actividades, los lugares o las personas que le motiven un recuerdo también va a rechazarlos, no va a querer convivir. No es algo de que se le vaya a olvidar de la noche a la mañana, y va a empezar a convivir con personas, inclusive con sus hijos o con sus hijas, ¿no? Va a haber esta evitación por completo, porque también puede presentar amnesia, es decir, a través de un acontecimiento, la incapacidad para recordar un aspecto importante de ese episodio traumático, de ese episodio de estrés, y va a tener, ¿no? Yo les comentaba esta reducción en involucrarse en actividades, la incapacidad para tener un sentimiento de amor, porque va a tener una sensación desolador de su futuro, de que no va a encontrar otra pareja, de que nunca va a poder querer a alguien o amar a alguien o estar con alguien, que no va a poder tener una vida social o una vida laboral, entre otras. Otra de las características es el aumento de la activación. ¿Y cómo lo vamos a observar? A partir de las dificultades para conciliar o mantener el sueño. Es probable que esté muy irritable, tenga ataques de ira. Muchas de las veces intentamos acercarnos, es muy seguro que no lo permita, inclusive que agreda, que intente golpear a la persona que se intenta acercar, porque no está en las condiciones para establecer
una relación afectiva o de contacto, ¿no? Corporal. Va a tener dificultades para concentrarse y va a tener hipervigilancia, es decir, ni siquiera, muy probablemente es que ni siquiera va a confiar en la persona que le está apoyando, en la persona con la que está en este momento, va a pensar que están involucradas con su violentador, que va a llegar en cualquier momento, que seguramente la está grabando, la está siguiendo, va a mandar a alguien, no va a confiar en nadie. Esto se puede acompañar de depresión, de ansiedad, de reacciones disociativas, y nos referimos a esta, es como si se repitiera este suceso. Todas estas características van a ser, ¿no? O pueden verse en la usuaria, en la persona, en la mujer, como si estuviera repitiendo un evento traumático, un evento de violencia extrema, y si se presenta de manera continua, puede tener una pérdida completa de la conciencia. Sin embargo, para que esto se diagnostique, para que esto tenga pues una veracidad, ¿no? De que sea un trastorno de estrés postraumático, existen criterios diagnósticos. Debe presentar una duración de la alteración, y que esto los expertos en el área clínica lo pueden diagnosticar como tal. Sin embargo, ¿yo cómo puedo ayudar a una persona conocida o a una persona que presenta estos síntomas, que presenta algunas de estas conductas de trastorno de estrés postraumático? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? La persona que sufre este estrés o que este trastorno como tal tiene que sentirse segura, tiene que sentirse querida, ¿no? En el entorno en el que se encuentra en este momento. Debemos de establecer un espacio seguro para esta mujer en este momento. Y necesitamos, probablemente quiera platicar, probablemente no lo quiera hacer, pero es importante que no, si platica, escuchemos solamente activamente, es decir, la escucha activa, estar atentas a lo que nos dice, no hacer preguntas, no indagar más, no pedirle detalles, no pedirle nombres, no pedirle tiempo, nada, absolutamente nada. No debemos presionar, porque si empezamos a presionar a las mujeres, es probable que tenga un ataque de pánico, ¿no? Que pueda agredirte, que pueda, no sé, inclusive pueda salir de ahí y aventarse de lo primero que encuentre, de un homicidio. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo recomendable, si tú ves que se empieza a alterar, que se empieza a agitar, como lo veníamos comentando, es mejor que le demos el espacio y tratando de que, ¿no? De que pues se tranquilice. Vamos a hacer la pausa si es que estamos atendiendo, pero no soy experta en esta área clínica, entonces vamos a dar la pausa. Sin embargo, algo importante, o en algo en lo que sí debemos poner un poco más de atención, es si su argumento, es si en esa fuga de ideas, de palabras que está diciendo, no hay idea suicida. Sí que dice, ejemplo, es que la vida estaría mejor sin mí, quiero morirme como tal, el mundo o las personas no valen nada para mí, cosas así. O que veamos que se empieza a autolesionar, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un número de atención, un número de que alguien la pueda atender en ese momento, porque puede desencadenar un síntoma psicótico, puede llegar, ya te comentaba, a hacer un suicidio, ¿no? O un homicidio también. El trastorno de estrés postraumático, si tiene recuperación, es muy prolongado dependiendo de las estructuras de las personas, ¿no? De la capacidad de resiliencia también que tenga, y del profesionista de salud mental con quien esté trabajando, pero puede recuperarse. En nuestro modelo de atención como tal, sabemos que no podemos hacer como una intervención, ¿no? Pero nuestro contacto psicológico también podemos orientarnos a partir de esta lámina que yo te acabo de explicar, para que de ahí canalicemos, y lo único que podemos hacer es evaluar el riesgo, ¿no? La protección de una persona con trastorno
que tú consideraste, tal vez, no es que estés como 100% segura, pero viste que alguna de estas características hay en una persona así, primero está la protección antes que la terapia. Si bien es cierto, nuestro modelo de atención no es terapéutico, no es de intervención prolongada, no es de emitir un diagnóstico, pero sí lo podemos acercar o la podemos acercar a un profesional de la salud, aquel psicólogo, psicóloga o psiquiatra experto en materia para que pueda intervenir. Siguen habiendo muchos mitos respecto a esto, ¿no? De la violencia, de si las mujeres estamos ahí porque queremos. Lamentablemente, y a pesar de los muchos avances que se han dado respecto a este problema social en los últimos años, aún hay muchas ideas erróneas o mitos acerca de la violencia en el ámbito familiar, ¿no? En este ámbito de doméstico, en este ámbito privado, que hace más amarga, más dura, más difícil la vida de las mujeres, de los niños y de las niñas, y que dificultan el poder alejarse de este agresor. Uno de ellos es donde dicen que todo el mundo es violento, mujeres y hombres somos violentas. Frecuencia puede ser similar, pero distinto el impacto, diferente la función. En los hombres hay un control y en las mujeres se ha presentado por autodefensa. 1 de cada 3 mujeres en el mundo hemos padecido maltratos, ¿no? O abusos. Otro de los mitos es que la violencia siempre es causada por droga o alcohol. Sí es un factor que incrementa la peligrosidad, que intensifica la violencia, pero no es la causa. Entonces, por lo tanto, no exime, ¿no? No exime la violencia. Los violentadores son personas enfermas. Hay personas enfermas que también son violentas, pero la mayoría de los violentadores no son enfermos, son criminales. Los violentadores no pueden controlar su ira. La violencia es una elección. Vimos desde un principio que la violencia es aprendida, es imitada. Entonces, la activación convierte la violencia como voluntaria. La violencia en casa se pasa o cesa con el paso del tiempo. La violencia de la pareja solo se da en las clases sociales bajas, no se da en todas las clases sociales. Sin embargo, en aquellas familias donde tienen una mayor solvencia económica existen estas formas de cómo maquillar la violencia. Por ejemplo, se acercan a médicos particulares, ¿no? Pueden detener algún proceso legal en comparación de quienes no tenemos esa solvencia económica. A menudo las mujeres provocan a sus parejas violentas. Nada justifica la violencia. La conducta violenta del hombre es impredecible e independiente de la conducta de la pareja. Las mujeres que aguantan una relación abusiva son masoquistas. De hecho, la mayoría abandona la relación. Las que aguantan una relación o las que continúan en una relación abusiva es porque tienen otras razones, y entre ellas es el miedo a que les quiten a sus hijas e hijos. Las mujeres violentadas van de una relación abusiva a la siguiente. Solo es mínima la situación o el caso de que las mujeres repiten una relación donde hay abuso. Sin embargo, los violentadores sí vuelven a abusar de las relaciones futuras, ¿no? La mayoría de las mujeres valoriza el apoyo psicológico recibido y lo destaca como el elemento más relevante de la atención requerida. Sin embargo, los resultados indican la necesidad de fortalecer el componente psicológico de las intervenciones destinadas a mujeres víctimas de violencia y, en particular, de considerar la sintomatología postraumática como uno de los objetivos importantes de la intervención. El trastorno de estrés postraumático hace que las mujeres de manera prematura pues acaben con nuestra vida. Es importante que sensibilicemos, que continuemos con esta participación para que la información llegue a más mujeres, a más personas, y podamos entre todas y entre los aliados, ¿no? Entre aquellos hombres, para que esta problemática sea visible y haya consecuencias positivas, ¿no? O más bien consecuencias negativas
para el violentador. Yo espero que esta información te haya agradado, te haya sido útil. Regálanos un like si fue así, puedes compartir, o si hay mayores dudas, el tiempo es muy breve, déjanos tu comentario y las iremos disipando. Muchas gracias. Hasta la próxima.